Queridos amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como siempre, es un placer saludarlos desde el lugar del mundo en el cual estén ustedes apreciando esta sesión. Es una de las maravillas que nos da la cibernética, ¿no? El poder estar haciendo algo en conjunto en diferentes usos horarios, lo cual, por supuesto, nos hace estar en la mayor comodidad y nos hace compartir, ¿no? Vaya época de la humanidad que estamos afrontando en medio de una pandemia, pero con la mayor tecnología que se reputa el hombre ha podido tener en su historia. De ahí que, pues, hablemos de historia. Y vamos a comenzar hablando nada más y nada menos que de la historia de Roma. Este curso, como ya ustedes están enterados, consta de 12 sesiones. 12 sesiones, en principio, cada una de 2 horas, en las cuales estaremos explicando, en principio, la historia de este pueblo que se encargó de civilizar fundamentalmente al mundo. Veremos cómo incluso hoy en día manejamos instituciones romanas, observaremos cómo no somos absolutamente nada distintos en algunos aspectos, ¿no? De ahí que, por supuesto, es totalmente meritorio comenzar a hablar de Roma, investigar de Roma, más aún en esta etapa en que la sociedad occidental está observándose, se está repensando en esta etapa pandémica tan complicada. De ahí que para mí es un placer, primero, que me hayan pedido que realizara la apertura de este curso y luego que ustedes se hayan inscrito para poder participar en el mismo, razón por la cual debo agradecerles profundamente. Y de verdad que he disfrutado mucho los últimos cursos que hemos dictado. Acabo de terminar esta misma semana el curso de Historia de las Fronteras de Venezuela. Curso que he disfrutado, pero como no tiene una idea, ¿no? Explicando todo este problema del Esequibo, todos estos conflictos que tiene Venezuela territorialmente. Amén de ello, el año pasado también terminamos el curso de Historia Universal y el curso de Historia de España. Aquí hay, de hecho, algunos de los que participaron en los mismos. Por tanto, pues, seguimos adelante, ¿no? Innovando desde el Centro Rocio, llevando el conocimiento a cada uno de ustedes. Y siendo que, por supuesto, en este nuevo año también tenemos nuevos inscritos. En cada curso hay nuevos inscritos. Algunos lo estarán viendo en vivo, otros lo irán a observar a través de la grabación. Pues obviamente es necesario también hacer ciertas aclaraciones. Es muy complicado, particularmente complicado, intentar llevar la historia desde una perspectiva que a la gente le agrade y que la gente se sienta cómoda al momento de abordarla. Usualmente siempre escuchamos, no solamente en aquellos que hacen los cursos con nosotros, sino también con nuestros alumnos en la universidad, etcétera, que sienten una suerte de tedio, una suerte de abogotamiento cuando van a escuchar historia, ¿no? Porque por lo general la persona que dicta el conocimiento no suele utilizar los métodos más prácticos o muchas veces utiliza palabras rimbombantes, utiliza una manera de explicarse que más bien lo que hace es llamar al aburrimiento y no llama al interés sobre el curso. Eso es todo lo contrario a lo que hacemos aquí. Aquellos que ya saben o que ya han visto cursos anteriores sabrán que precisamente intentamos utilizar el lenguaje más diáfano, más directo, más práctico y la manera de contar la historia más cercana para que las personas se vuelvan fanáticas de la historia y quieran seguir investigando aún más, ¿no? Ese es nuestro fin. Cuando diariamente tenemos comentarios en los cuales nos señalan que están muy felices con los cursos y en general nos dan estos buenos conceptos, no solamente nos hacen muy felices, sino que también el saber que allí ya comienza una semilla de historiador o una semilla de amante de la historia, pues hace que sintamos que ya tenemos la labor cumplida. Entonces, tal cual en esta historia de Roma, por supuesto que hay muchísimo que agotar. Yo por lo menos aquí les traje, nada más y nada menos para que lo vean, que es un libro fundamental, ¿no? Para poder hablar de Roma. Este libro que es la historia de Roma de Theodor Mommsen, probablemente el hombre que más ha sabido de Roma en los últimos tiempos, ¿no? Junto con
este maravilloso hombre también, Frédéric Alphonse Savigny, y en general los grandes romanistas del siglo XIX, siglo XX. Entonces, por lo menos Mommsen es muy interesante para los que somos historiadores ya profesionales, que escribimos cosas, etcétera, pero probablemente para alguien que se está apenas aventurando en el estudio de la historia, no le va a parecer tan atractivo, al contrario puede parecerle un poco tedioso. Entonces no vamos a intentar explicar como explicaba el maestro Mommsen, al contrario intentaremos acercarnos a ustedes y utilizar sobre todo estos mecanismos, ¿no? La chanza, el chascarrillo, para que ustedes puedan sentirse inmersos en esta historia, que ustedes sientan que están allí en el momento de los hechos y pues también que tengan muchas más ganas de investigar. Por lo tanto, vamos al final de esta sesión a enviarles también como primer material algo que sé que les va a encantar. Y es uno de los libros que también estamos utilizando en el momento de preparar estas sesiones, que es la historia de Roma desde su fundación de nada más y nada menos que Tito Livio. Yo se los voy a enviar a través de PDF, de modo que ustedes puedan también ir revisándolo mientras vamos en las sesiones. Pero por supuesto, una vez más les digo, va a ser imposible abordar absolutamente todos los temas que Roma haya vivido en un momento en particular. Intentaremos traerles lo fundamental, aquello que a ustedes los lleve, los una con Roma y por tanto pues puedan seguir investigando al respecto. Sin decir más, pues comenzaremos la sesión del día de hoy de Historia de Roma o Roma, Monarquía, República e Imperio. Comenzamos pues a compartir pantalla. Aquí estamos entonces con el curso Roma, Monarquía, República e Imperio. Y vamos a la sesión del día de hoy que se llama Los orígenes de Roma y su periodo monárquico. Imagínense ustedes que hay tanto por hablar en torno al periodo monárquico de Roma y lamentablemente pues tenemos un horario o tenemos un curso bastante ajustado de que vamos a intentar conversar con ustedes lo fundamental que debemos saber en torno a los orígenes de Roma y a este periodo monárquico tan importante para poder entender una etapa posterior de Roma como viene a ser su república. Vamos adelante. Sé que a muchos de ustedes les va a llamar la atención esto que están observando. Me estoy diciendo, pero ya va, profesor. Usted se ha equivocado seguramente de lámina, porque usted me está mostrando ahorita no una lámina de historia de Roma. Al contrario, usted me está mostrando una lámina seguramente de la Ilíada, de la Odisea, de quién sabe qué cosa, porque eso tiene que ver es con Homero. O sea, ¿qué va a tener que ver la historia de Roma con el caballo de Troya? Al contrario, tiene todo que ver esta imagen que les estoy presentando con la historia de Roma. Y vamos a explicarlo un poco mejor. Roma, recuerden ustedes que como un pueblo de la antigüedad, tiene muchísimo que deberle a lo que viene a ser la figura del mito, ¿no? Hay un gran componente legendario en torno a la propia fundación de Roma, en torno a sus propios individuos. De ahí que, tal cual como yo lo he explicado en otros cursos, hay que entender que esta es la historia romana. Es decir, lo que hoy en día llamamos mito, llamamos leyenda, y pensamos que es pensamiento mítico, para ellos no lo era. Para ellos era historia, ¿no? Para ellos eso había ocurrido. Y por supuesto, yo respeto profundamente las convicciones religiosas, ontológicas, personales de cada uno de los individuos, ¿no? De hecho, yo soy católico. Pero seguramente dentro de unos siglos, dentro de unos miles de años, algunos podrán considerar también como legendario mítica todo lo que viene a ser, más allá de la axiología, la creencia cristiana, ¿no? Porque, en efecto, eso que siempre intento explicar, lo que para unos pueblos en su momento es su religión, para pueblos posteriores va a ser mitología. Eso suele pasar. Luego no podemos pensar nunca los seres humanos que somos el ombligo del mundo y que todo lo que ocurre siempre va a ir en relación a lo que creemos en ese momento histórico. Al contrario, una constante en la humanidad es el cambio, ¿no? El cambio de pensamiento, el cambio físico. Por tanto, tenemos que pensar eso allí, ya nos vamos planteando unas ideas. Entonces, claro, existe mucha duda, por tanto, en torno a la veracidad de los poemas de Homero.
existe mucha duda en torno a la existencia del poeta Homero. Por tanto, imagínense ustedes cómo puede ser puesto en duda algo que en la antigüedad era una verdad, y mira, una verdad innegable. O sea, la guerra de Troya existió. Pero hoy en día hay quien dice, mira, eso jamás pasó, probablemente. O al menos no habrá pasado como nos lo contaron. Quizás habrá existido una ciudad, habrá existido algún pleito entre pueblos de la antigüedad, pero que haya existido este gran conflicto entre aqueos y teucros, como lo dice Homero en su obra, es decir, entre griegos y troyanos, pues es bastante complicado de demostrar. Bueno, sin embargo, como les digo a ustedes, para estos pueblos esto era historia. Y parte del origen de Roma como ciudad parte precisamente de aquí, de la guerra de Troya. Entonces vamos a refrescar un poco lo que viene a ser la memoria de las personas en torno a la guerra de Troya. Yo sé que muchos de ustedes ya saben que fue la guerra de Troya, sé que muchos sabrán lo que ha ocurrido, pero hay personas que sinceramente o no lo recuerdan bien o, mira, probablemente lo hayan olvidado un poco, ¿no? Entonces, recordarán ustedes que la guerra de Troya es un conflicto que se da en su momento, precisamente en lo que viene a ser el mar Egeo, ¿no? Se supone que la ciudad de Troya, se supone, estaba por allí, allí casi el Mar Negro, ¿no? Y por tanto manejaba una cantidad de rutas comerciales tan importantes. Debemos entender que en ese momento el comercio marítimo estaba floreciendo, que los aqueos, estos pueblos que venían fundamentalmente de lo que va posteriormente a ser conocido como la Magna Grecia, querían tener estas rutas comerciales. De ahí que el más poderoso en esta etapa de los helenos, llamado Agamenón, el rey de Mícenas, en esta etapa llamada la etapa de Mícenas de los griegos, la etapa micénica, él quería conquistar la ciudad de Troya, obviamente. Ahora bien, no querían los aqueos meterse en un conflicto, en un pleito, en una pelea en contra de Troya, porque entre las cosas que tenía Troya es que Troya tenía grandes murallas. Y al tener grandes murallas, pues en la antigüedad, de una época en la cual no se tiene manejo de pólvora, de grandes armas de asedio, era bastante complicado poder tomar una ciudad amurallada, como era el caso de Troya. De ahí que mira, intentan de todos los medios evitar el conflicto. Agamenón no está nada contento. Vemos en este caso, por supuesto, los grandes reyes míticos, el prudente Néstor, Menelao, que era hermano de Agamenón y había casado con Helena, la heredera de Troya, y por la heredera de Esparta, perdón, y por tanto, Menelao era el rey de Esparta. Observamos al poderoso Odiseo, el hábil, el inteligente Odiseo, llamado por los romanos Ulises, en la isla de Ítaca. Observamos, por supuesto, también al hijo de Peleo, al poderoso Aquiles, rey de los Mirmidones. Y en general es una etapa interesantísima, ¿no? Se supone que el rey Príamo en este momento era el rey de Troya. Y al ser el rey Príamo, el rey de Troya, pues mira, era el hombre más poderoso de esta parte del mundo y quería ser desterrado de alguna manera. Tuvo muchos hijos el rey Príamo. Se habla que tuvo más de 100 hijos el rey Príamo. Pero bueno, para hacerles el cuento corto de Troya, sabemos muy bien que duran una buena cantidad de años. Se habla que duraron 10 años luchando enfrente de las murallas de Troya, aun cuando la Ilíada se acaba mucho antes, la Ilíada no llega hasta la entrada de Troya. Pero bueno, se supone que lucharon bastante tiempo ante las murallas de Troya y los aqueos no podían tomar de ninguna manera. Bueno, siendo esto así, en plena guerra de Troya ocurre el suceso que el poderoso Héctor, hijo del rey Príamo, da muerte accidentalmente al mejor amigo de Aquiles, vamos a decirlo, porque a veces levanta resquemores, ¿no? Por supuesto que no es como dice en la película Troya, esta de Brad Pitt, que eran primos, no eran primos, lo más probable es que fueran amantes, ¿no? Porque era la manera de ser en ese momento de los helenos. Era bastante probable que fueran amantes entre sí. Pero bueno, el punto es que lo mata. Héctor mata a Patroclo y pues aquí les agarra tremenda carentera y va a matar a Héctor. Luego, Paris, apoyado por el dios Apolo, lanza una flecha envenenada a Aquiles y le da exactamente en el talón, el único punto en el cual Aquiles era vulnerable, porque Aquiles había sido sumergido por su madre, la diosa Tetis, en la laguna Estigia, dejando el talón por fuera. El punto es que se acaban los héroes importantes. Ya no hay un héroe que pueda tomar Troya.
de una manera importante, ¿no? Los aqueos ya están bastante diezmados y además, durante la muerte de Aquiles, Áyax, el poderoso Telamonio, pierde la cordura y se termina suicidando. Entonces la cosa está bien complicada y a Odiseo se le ocurre una idea: crear un caballo. El caballo de Troya para Odiseo era la manera a través de la cual se podía tomar Troya, ¿no? Muy bien. Recordemos entonces que los griegos le dejan esta muestra, este caballo a los troyanos afuera de la ciudad. Los troyanos piensan que los griegos han huido. Eso de hecho les dice uno de sus esclavos. Y pues pasan al caballo adentro de la ciudad porque se suponía que el caballo era símbolo del dios Poseidón, y además también Troya era conocida por ser domadora de caballos. O sea, parecía un homenaje a los troyanos. Bueno, nada, pasan el caballo, agarran, hacen tremenda fiesta. Yo siempre digo, bueno, mira, ni Ibiza, normalmente a las 3 de la mañana, la parranda que esa gente se ha lanzado. Habían ganado una guerra larguísima. Y bueno, cuando ya estaban con tremenda borrachera en horas de la madrugada, los griegos salen del caballo de Troya y comienzan a quemar la ciudad, ¿no? O sea, ya es una ciudad que ya no tiene a su gran defensor. Recuerden ustedes que Héctor es asesinado por Aquiles. Entonces, mira, comienzan a incendiar la ciudad, toda esa gente borracha, se acaba Troya y hay gente que puede escapar. Entonces, al haber gente que puede escapar, nos conseguimos con uno de los principales que puede lograrlo, y es Eneas. Eneas era hijo del pastor Anquises con la diosa Afrodita, llamada Venus, por supuesto, por los romanos. Se supone que Eneas, en pleno problema, estaba bastante cuerdo, ¿no? Para este momento, no estaba tan afectado por la parranda que habían hecho los troyanos pensando que habían ganado. Toma a su padre Anquises, se lo lleva cargado, como ustedes lo observan en esta pintura maravillosa, se lleva a su hijo pequeño, Iulo, también va con su esposa. Ojo, la esposa se pierde en el camino, ¿no? Pero él logra salvar por lo menos a su padre y a su hijo. Entonces, Iulo, también llamado Ascanio, junto con su padre Eneas y con su abuelo Anquises, logran salvarse. Ahora ustedes me dirán, bueno, pero profesor, aún más le pregunto, ¿dónde está la relación con Roma? Se supone que Eneas va a escaparse en un barco y va a caer en la península itálica. Y en la península itálica, Eneas va a terminar fundando, algunos señalan que fue el propio Eneas, otros señalan que fue su hijo Iulo, una ciudad llamada Alba Longa. Por lo menos Theodor Mommsen la llama solamente Alba a secas. Otros historiadores la llaman Alba Longa. El punto es que se funda esta ciudad en plena península itálica, ¿no? Muy bien. Esta ciudad va a comenzar a prosperar con el paso del tiempo. Vamos entonces a dejar atrás la edad de los héroes y vamos a seguir en plena edad antigua, pero vamos a entrar de lleno ya en lo que podríamos considerar una etapa mucho más cercana, una etapa quizás un poco más interesante históricamente en cuanto a pesquicios, cosas que podemos hallar. Y bueno, se supone que suceden una cantidad de héroes en esta ciudad, de reyes importantes. Es así como luego de tantos siglos va a venir a ser el rey legítimo de la ciudad de Alba Longa, Númito. Resulta que Númito tiene un hermano que es bastante envidioso, que se llama Amulio. Entonces Amulio desplaza a su hermano Númito, que viene a ser el legítimo rey, porque era el mayor para, siguiendo la línea de Eneas, ser el monarca de la ciudad de Alba o Alba Longa. Y asimismo, como desplaza a Númito, mata a sus descendientes, perdonando a una sola de ellas, que es Rea Silvia. Rea Silvia, que es una hija de Númitor, la perdona, pero ojo, la condena también. Eso lo vamos a observar un poco más adelante cuando veamos las instituciones romanas, las cosas que mantenían unida a Roma, pues por supuesto que la religión era primordial. Y se supone que ya en este momento existía en Alba Longa la posibilidad del curso de adorar a través de la figura de las vestales. Las vestales
eran precisamente una suerte de sacerdotisas que debían mantenerse vírgenes al menos hasta los 30 años. Entonces, por supuesto, él al perdonar la vida a Rea Silvia, le está perdonando la vida, pero no puedes procrear. Por tanto, no va a venir ningún varón que pueda de algún modo rivalizarme a mí mi pretensión de ser el rey de Alba Longa. Pero bueno, como les digo, la historia es interesantísima, pero tal cual como es interesantísima, también está llena de lo que hoy en día llamamos lo legendario o lo mítico. Y es aquí cuando va a aparecer, por supuesto, un dios que va a cambiar las cosas. Este Dios que ustedes observan allí, que está acercándose de manera, por supuesto, que libidinosa, cariñosa a Rea Silvia, es el poderoso Dios de la guerra, es el Dios Ares por los griegos, llamado Marte por los romanos. Entonces, mira, el dios Marte, aprovechando esto, se supone que en un sueño o en una especie de etapa de evocación de Rea Silvia, pues el dios Marte se hace con ella, yace con ella, y pues ustedes saben muy bien lo que ocurre cuando un caballero, sea dios o no, yace con una dama al cabo de los 9 meses, ¿no? Y es que ella podía ser muy diosa vestal, pero al estar con el dios Marte queda encinta del mismo. Y bueno, tremendo problema. Porque Amulio quería precisamente destruir cualquier clase de reclamo en su contra como rey de la ciudad Alba Longa. Pero ahora resulta que esta, que es hija del legítimo rey Númito, está embarazada. Bueno, Amulio hace lo que cualquier villano haría, por supuesto, manda enterrar viva a Rea Silvia, otros dicen que es rescatada por un dios, por supuesto. Todo esto es leyenda y historiadores como Dionisio de Halicarnaso, el propio Tito Livio, suelen cuestionarse qué realmente habrá ocurrido históricamente. Pongamos que en efecto manda enterrar viva a Rea Silvia y a sus hijos, los que ella va a parir, que de hecho son dos infantes, los manda a que sean asesinados por sus hombres. Se supone que sus hombres no tienen el valor para asesinar a 2 infantes. Lo consideran algo terrible, ¿no? O sea, que el infanticidio no solamente es terrible en esta época, ha sido terrible siempre. Matar niños es algo espantoso. Luego, se supone que el esclavo encargado a tal fin dice, bueno, miren, dioses, yo se los voy a dejar aquí y si los van a matar, que los maten sean ustedes, ¿no? Yo no voy a matar a estos niñitos. Bueno, resulta que con tan buena suerte que estos niñitos son encontrados por la loba Luperca y ella, que había perdido a sus cachorritos y por tanto tenía leche en las tetas, puede amamantar a Rómulo y a Remo. De hecho, dense cuenta de la importancia simbólica de esto, que aún hoy en día es uno de los símbolos fundamentales, no solamente de Roma, de la italianidad, la loba Luperca amamantando a Rómulo y a Remo. Es una cosa maravillosa, ¿no? Bueno, a pesar de esto, queridos amigos, se supone que luego son encontrados con un pastor que los cría hasta que llegan a determinada edad y se les cuenta, miren, ustedes venían de la realeza por las telas que traían. Luego ustedes deberían ir a reclamar. En fin. Otros historiadores, en este caso recuerdo a Tito Livio, creo que es Tito Livio en particular, dicen que lo más probable es que ellos no hayan sido amamantados por ninguna loba, nada. Y es que realmente no parece muy lógico que una loba, ay, mira, unos cachorritos de humano, déjame amamantarlo. Eso no suena particularmente lógico o cónsono con lo que suelen hacer los grandes caninos cuando observan algo mullidito, lleno de carne y grasa que comer, ¿no? Que vienen a ser los seres humanos. Entonces, resulta que si uno se pone a estudiar realmente latín, sabrá que lupa, la voz lupanare, significa también no solamente el animal, no solamente loba, sino también prostituta. Y lupanar se supone que es un lugar en el cual se reúnen estas damas que suelen dar su cariño a cambio de una tarifa a los caballeros que se lo exigen así, ¿no? Entonces, es probable que Rómulo y Remo realmente hayan sido amamantados en un primer momento, haya sido por una meretriz, por una de estas damas que reparte cariño a través de una taza, ¿no? Pero bueno,
También se habla que puede ser muy posible que el pastor que los ha conseguido haya tenido una esposa que haya sido en su juventud meretriz y por tanto se hable de esto. Pero por supuesto, como vamos a observar luego, eh, para estos hombres que van a ser tan importantes, el origen de ser amamantados por una prostituta no queda absolutamente nada bonito en la leyenda. Entonces, vamos a dejarlo con que esta loba maravillosa, esta loba evidentemente enviada por los propios dioses, fue la que les dio amamantar a estos muchachos. ¿Y quiénes son? Pues son Rómulo y Remo. Obviamente, Rómulo y Remo crecen, ¿no? Y cuando crecen, logran hacer una rebelión en contra de su malvado, de su despiadado, de su alevoso y terrible tío, Amulio, y pues ellos logran volver a poner las cosas en buen orden en la ciudad de Alba Longa, colocando nuevamente en el trono a su abuelo, el rey Númito. Por tanto, Rómulo y Remo no se quedan en Alba Longa. Rómulo y Remo siguen un poco más adelante y es cuando van a fundar esta ciudad increíble, ¿no? A la vista del Aventino, ellos van a decidir fundar en esa fértil región una ciudad. Ahora bien, ¿cuál nombre ponerle? Porque uno se llama Rómulo y el otro se llama Remo. Entonces, bueno, vamos a realizar una institución muy importante durante todo lo que va a ser la monarquía romana. Ojo, recuerden ustedes que en esta etapa de la Edad Antigua, la religión era fundamental, pero fundamental como ustedes no tienen una idea. De hecho, durante la primera etapa de la República, durante el auge de la República Romana, la religión va a ser muy, muy importante. No es que deje de serlo luego, pero el nivel obligatorio de ciertos cultos y la creencia en los mismos es particularmente interesante en esta etapa de Roma. Bueno, ellos realizan lo que se llama el Averaspicheren, que viene a ser los augurios. La traducción es pobre, vamos. Era observar una cantidad de aves volando, y que observara más era bendecido por los dioses y los dioses se estaban plegando a su petición. Entonces, claro, ellos deciden cada uno mirar hacia un sitio y pues el que ve más es Rómulo. Ahora mismo no recuerdo porque sé que hay también disensión. Creo que Rómulo observa 12 y Remo observa 3. Por tanto, los dioses estaban favoreciendo a Rómulo y es así como la ciudad que acaban de fundar es la hija de Rómulo y por tanto va a llamarse Roma. Aquí comienza, queridos amigos, la ciudad de Roma. Aquí comienza la historia de la cual estamos hablando. Dense cuenta entonces que todo este prolegómeno que nos llevó hasta Troya es particularmente importante, ¿no? Porque sabemos exactamente el origen divino de Rómulo y de Remo. Es más, pueden decir que vienen incluso del propio dios Marte, pero también vienen de la propia diosa Venus, ¿no? Que fue la madre de Eneas junto al pastor Anquises, que fue el padre, y es el origen de toda esta historia maravillosa. Bueno, ¿qué va a ocurrir? Esto también es, por supuesto, que sujeto a cualquier cantidad de debates en la antigüedad y vamos que en la época actual. Se supone que Rómulo mata a Remo. Ahora bien, ¿por qué Rómulo mata a Remo? Es bastante posible, por lo que se suele comentar históricamente, que obviamente al tener poder y al tener hombres a tu mando, hayan comenzado a existir una cantidad de problemas entre Rómulo y Remo. Diferencias irreconciliables, por supuesto. De ahí que ya comenzaran a verse con cierta ojeriza y además Rómulo era el que le había colocado el nombre a la ciudad. Rómulo va a trazar un límite en Roma, un límite en torno a la ciudad que él lo llama el Pomerium. Este límite, Rómulo señala que quien lo cruce va a ser asesinado. El Pomerium de Roma nunca va a ser violado impunemente. Es una frase interesantísima, ¿no? Bueno, se supone que Remo, para molestar a su hermano, probablemente habrá cruzado el Pomerium y Rómulo le dio muerte, señalando, así como ha fallecido mi hermano, va a fallecer cualquiera que se atreva
a surcar o atravesar el pomerium de la ciudad de Roma. Bueno, esto hace que tengamos a nuestro primer rey legendario de Roma, que obviamente va a ser Rómulo, llamado en latín, por supuesto, Romulus. Rómulo va a ser el rey de esta etapa legendaria, esta etapa en la cual está fundando Roma, que se habla que fue el año 753 antes de Cristo, ¿no? Se supone entonces que Roma históricamente es fundada en el siglo VIII antes de Cristo. Bueno, Rómulo va a tener una ciudad con cualquier cantidad de complicaciones de la edad antigua, ¿no? O sea, tenemos una ciudad en la cual, por supuesto, que hay muchas necesidades, hay pocos recursos, por tanto, era perfectamente normal que comenzaran las tribus a quitarse las cosas unas a otras, a fin de poder obtener aquello que les hacía falta. Pero, además de esto, recuerden ustedes que, más allá de lo legendario, históricamente se han conseguido a cientos de diferentes pueblos en esta etapa. Constantemente se supone que existieron distintos grupos invasores en la península itálica. Grupos que es complicado determinar de dónde vienen, cuál era realmente su origen, porque muchas veces uno lo saca por el lenguaje. Por lo menos Mommsen, en esta maravillosa obra que les he mostrado al inicio de la sesión, Historia de Roma, él hace sobre todo un análisis filológico de los pueblos, es decir, estudia el lenguaje de los mismos y por tanto saca la proximidad que podrían tener entre ellos. Pero claro, esto, y en general, como él mismo señala en su libro, ¿sabe? La fantasía muchas veces suele guiar a los historiadores, porque no se puede nunca poder establecer un hecho histórico tal cual como ocurrió, solamente podemos establecerlo en la medida en que conozcamos y tengamos algún conocimiento de él, ¿no? Entonces, claro, ¿de dónde vienen estos pueblos? Es complicado señalarlo. Sin embargo, aquí he anotado unos cuantos que yo creo que es interesante saber, ¿no? En esta época, como bien les he señalado, queridos amigos, y un poco antes de esta época, constantemente la península itálica era invadida por distintos pueblos. Entre ellos tenemos ya probablemente un poco antes de la fundación de Roma, hablemos de 2-3 siglos antes, que allí invadieron los sordos, los corsos y los ligures, ¿no? Son unos pueblos que se suponen pueden ser autóctonos del propio Mediterráneo. Luego, en el siglo X antes de Cristo, tenemos lo que vienen a ser las invasiones indoeuropeas, interesantísimas, en las cuales vamos a tener un grupo particularmente grande, que es el grupo de los italiotas. Este término lo utiliza muchísimo Mommsen, también lo utiliza Euro Yepes Castillo al momento de hablar en torno a cuáles eran los orígenes de estos pueblos, ¿no? Y en el grupo de los italiotas tenemos diferentes subgrupos, entre los cuales están los latinos, llamados Luchevi, los volacos, los ecuos, los sabinos, los sabélicos, los samnitas, los cámpanos, los lucanos, los umbrios y los picentinos. Entonces son pueblos que se supone que vienen de este origen indoeuropeo, ¿no? Ellos van surgiendo por allí. Hay un pueblo que también llega con pero mucho entusiasmo, con una avidez bélica interesantísima, pero aún hoy en día su origen es extremadamente debatido. Está el origen, que se piensa que estos pueblos también son pueblos indoeuropeos, otros piensan que más bien son autóctonos de la propia península itálica que vienen de allí, otros creen que pueden venir de Asia, no se sabe a ciencia cierta, porque incluso su propio idioma tampoco nos trae muchísimas enseñanzas, muchísimos datos al respecto. Es el pueblo de los etruscos, que se van también a establecer fuertemente en la península itálica. Luego, en este siglo VIII antes de Cristo, en el cual se supone que se produce la fundación de Roma, ya les he comentado lo que según la historia, obviamente la leyenda para nosotros hoy en día, dice en torno a la fundación, se habla de que ya por esta época, sobre todo a través de la navegación, comenzaron a llegar pueblos tales como los griegos y los fenicios a la península itálica. De hecho, van a fundar una cantidad de ciudades en el sur, sobre todo de Italia, y en las regiones costeras, que en la sesión que viene vamos a observar de particular relevancia, ¿no?
Vemos que griegos y fenicios vienen también en el siglo VIII antes de Cristo. Luego va a haber también más invasiones. Se habla también de unas invasiones celtas, sobre todo gálicas, siendo que venían más allá del Rin al este, estos pueblos, pero bueno, eso ya es un poco más adelante. Entonces, Rómulo se supone que viene de los pueblos latinos. O sea, se supone que Rómulo es latino, es decir, viene de una de estas tantas migraciones indoeuropeas. Y de hecho, si ustedes lo observan, más allá de todo esto que es, bueno, sí, digamos, la leyenda o esta historia romana, porque para ellos era historia, dense cuenta que Eneas va en una migración. O sea, Eneas aparece allí porque debe hacerlo, no porque quiera. O sea, Eneas está muy tranquilo en Troya, en Asia Menor, ¿no? Luego, Eneas debe huir. Entonces, wow, son cosas muy, muy interesantes. Bueno, Rómulo es el primer rey de Roma, entonces es el rey histórico, es un rey latino. Se habla mucho de que Rómulo fue particularmente un rey que logró establecer la preponderancia en Roma en la península itálica, a tal nivel que Rómulo también se va a meter en problemas con otros pueblos, sobre todo con sabinos, con ticios. Rómulo va a entrar en conflictos con ellos. También Rómulo estaba buscando de hacer lo más poderoso y por tanto lo más grande su ciudad y necesitaba que llegaran cantidades de personas a habitarla, ¿no? En la medida que existieran más habitantes, obviamente se tendría mucho más poderío militar, que es algo indispensable en la antigüedad de la humanidad, tener poderío militar, y para poder tener poderío militar debes tener gente que llene tus ejércitos. O sea, es una cuestión hasta práctica, ¿no? Lo que viene a ser la población de las ciudades y más en estos fértiles valles italianos. Bueno, Rómulo, por tanto, se establece como el rey latino de la península itálica, pero va a entrar en guerra también con los sabinos. Y es porque le hacían falta mujeres, ¿no? Esto es una de las cosas que se ha señalado. Entonces Rómulo va a realizar lo que se llama el rapto de las Sabinas, a fin de poder llevarlas a Roma, y esto va a desembocar en una guerra espantosa entre latinos y sabinos. Con el paso del tiempo se supone que llegan a un muy buen arreglo en el cual se van a turnar los reyes latinos y reyes sabinos, pero sinceramente con el paso del tiempo más bien se ve una preeminencia de los latinos. Luego la leyenda no parece demasiado sustentada. Probablemente habrá existido en efecto un arreglo entre Rómulo y los sabinos, y luego pues Rómulo se habrá quedado gobernando solo. Es tanta la importancia de Rómulo dentro de lo que viene a ser la historia romana, que todos los romanos posteriores van a querer siempre señalar que de algún modo están emparentados con Rómulo. Porque recuerden ustedes que Rómulo venía del dios Marte y también venía de algún modo de la diosa Venus. De ahí que era particularmente importante decir que tú estabas ligado al dios Rómulo para que pudieras tener una cierta legitimidad para mandar. Bueno, Rómulo establece algo interesante como costumbre para los romanos, y es que el rey no iba a ser elegido de manera hereditaria, al contrario de lo que pasaba en la ciudad de Alba Longa. Al contrario, se había establecido más bien un consejo de los hombres mayores en Roma. Dense cuenta ustedes que Rómulo manda por una cantidad interesante de años. Manda del 753 al año 716, es decir, Rómulo manda una cantidad importante, ¿no? Y ya se había establecido que aquellos fundadores de Roma ya tenían una edad importante. A los hombres que tenían una edad un poco avanzada en esta época, por supuesto, que lo que hoy en día para nosotros son 30, 40 años, ya para ellos era un hombre bastante adulto, mayor, ¿eh? Y luego un hombre desde 50 años para ellos era un viejito, viejito, viejito. Porque recuerden ustedes que estamos viviendo en una época de la humanidad bastante paupérrima. O sea, había muy, muy, muy poca sanidad, había muy poco conocimiento de las artes. En general, la humanidad estaba viviendo en una etapa bastante oscura y primitiva. De ahí que la esperanza de vida era bastante poca, bastante pequeña. Bueno, siendo esto así, nos conseguimos con que
Los hombres que habían acompañado a Rómulo en la fundación de Roma y los otros que se habían aliado a él en la primera etapa, tenían o habían conformado un consejo. Y este consejo que habían conformado era de tal relevancia y sus decisiones tenían tanta ligazón jurídica, tenían tanta relevancia política que eran una institución como tal, ¿no? A estos hombres mayores se les llamaba senex y por tanto a la institución se le llamaba el Senado. Entonces, estos fueron los primeros senadores. Del mismo modo lo vamos a observar un poco más adelante, pero estos senadores son los primeros pater familia, es decir, los primeros padres de familia romanos y por tanto fueron los primeros llamados patricios. Aquí es cuando surge todo esto. Entonces, este consejo de ancianos, el senado, este anciano, este senado inicial, era el que proponía el nombre del rey. Y una vez propuesto el nombre del rey, era que ellos le otorgaban la magistratura divina, la magistratura de rey, que tiene mucha connotación divina. Por tanto, no era que el hijo del rey iba a ser ahora el rey, nada más alejado de la verdad. Al contrario, tenía que ser elegido así por estos hombres de tanta experiencia que venían a ser los senadores romanos. Rómulo se supone que cuando va a fallecer es llevado por el propio dios Marte. Ustedes lo observan aquí, este es Rómulo ya a punto de fallecer, este es el dios Marte, que se lo lleva a donde están los otros dioses y por tanto Rómulo es adorado por los romanos como un propio dios. Siendo así, queridos amigos, vamos a tener luego de Rómulo la elección de un rey que particularmente a mí me agrada muchísimo. Es muy importante en la historia de Roma. Y ese rey Numa Pompilio. El rey Numa Pompilio era o fue un rey que al contrario de Rómulo no fue particularmente belicoso. El rey Numa Pompilio, por el contrario, fue un rey muy religioso. Fue un rey que estableció una gran cantidad de instituciones religiosas que los romanos van a seguir durante buena etapa de su transcurso como pueblo en el mundo. Por tanto, Numa Pompilio es de particular relevancia, ¿no? Aquí por lo menos tenemos que crea la religión romana, regula su culto, sus funciones, crea la figura de los sacerdotes romanos que eran llamados pontífex, o sea, los pontífices, y el propio rey es el pontífex máximo, es decir, el rey es el pontífice o el sumo pontífice de la religión. Instituye los flamines, también parte de la religión, también de alguna manera institucionaliza los augures, esto que ya les he explicado que existía desde la época de Alba Longa. Los fechales que eran tratados consagrados con el extranjero. Además de estas cuestiones religiosas, él reforma el calendario, estimula la agricultura y edifica el poderoso templo de Jano, que era una maravilla en esta época en la península itálica, ¿no? El templo de Jano va a tener tanta relevancia para los romanos porque las puertas del templo de Jano estaban abiertas precisamente cuando estaban en guerra y se cerraban cuando estaban en tiempos de paz. Entonces, el rey Numa Pompilio es bastante importante en torno a lo que viene a ser la historia romana. Es un rey institucional, es un rey reformador, es un rey que le da forma al reino que ha dejado Rómulo, esta suerte de deidad, este rey mítico, histórico, del cual hemos hablado. Una vez nombrado a Numa Pompilio, ahora sí vamos a ver un poco cómo se van conformando las instituciones romanas y en general cómo se van conformando este pueblo en torno a su propia estructura en esta época monárquica, ¿no? Los romanos tienen un gran, pero gran convencimiento en torno a la palabra dada. Los romanos consideraban que de hecho era de particular relevancia e importante un juramento dado porque era la palabra del individuo. Y todo esto venía así porque se suponía que sus mayores, es decir, sus antecesores, también creían lo mismo. Esto es regulado en una institución que se llamaba las mores maiorum o las costumbres de los antepasados.
Es decir, las costumbres de los antepasados eran ley para los romanos y debían ser cumplidas, por tanto, del modo en el cual ellos lo habían dejado, ¿no? De este modo, al existir esta figura de las mores maiorum, los romanos consideraban que las mores maiorum pasaran a ser lex, es decir, eran leyes y tenían que ser respetadas absolutamente por todos los ciudadanos, ¿no? Igualmente, ellos tenían la creencia en la existencia de los dioses Lares, Manes y Penates, que fundamentalmente eran antepasados de ellos que volvían para estar constantemente pendiente de ellos. Entonces, de hecho, conseguimos muchas veces atisbos de esta creencia en incluso culturas actuales, como por lo menos es el caso de los mexicanos, con esto que ellos hablan del Día de los Muertos, que es un día en el cual los muertos tienen permiso para volver a la tierra, le dejan comida, le lanzan esta flor maravillosa que es bellísima, que se llama cempasúchil. Bueno, los romanos tenían algo muy similar. Se suponía que sus ascendientes, ¿no? Ellos volvían algunos días al año para guiar a los que se encontraban con vida. Esto es muy, 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 muy interesante. Entonces, esta era la ley, ¿no? La ley era esto que venía directamente de los antepasados y que de una manera inveterada se había transformado como obligatoria. Políticamente tenían instituciones en esta época como el propio rey, por supuesto, que tenía carácter vitalicio, es decir, duraba para toda la vida, era elegido por los comicios curiados, parte de la población romana se ordenaba en curias, era como se llamaban, y pues los comicios curiados elegían a los reyes, ¿no? El rey entonces tenía relevancia militar, judicial y civil. Theodor Mommsen, este historiador maravilloso, este romanista que de hecho su historia de Roma gana el premio Nobel, ahora mismo no recuerdo el año, sé que su historia de Roma gana el premio Nobel en el año 1902. Fíjense ustedes la relevancia de la historia de Roma de Theodor Mommsen. Él se expresa en torno al rey en los términos siguientes. Les cito. El rey representaba en el Estado el poder del padre de familia en su casa y duraba también toda su vida. Poníase en relación con los dioses de la ciudad, los interrogaba y les daba satisfacciones. Nombraba a los sacerdotes y las sacerdotisas. Los tratados que celebraba con el extranjero en nombre de la ciudad obligaban al pueblo, aunque en un principio no era obligatorio para ningún miembro de la asociación romana, contrato alguno con cualquiera que no fuese suscrito con un romano. Tenía el mando, este poder sobre las tropas en Roma, se va a llamar el imperium. El imperio entonces era mando militar sobre una tropa ya desde la época monárquica. Por tanto, cualquiera que tuviera mando sobre tropa, es decir, el rey podía delegar en mano sobre tropa, lo llamaba imperatore. Entonces, el imperatore tenía mando sobre tropa, por supuesto, en castellano la palabra es emperador, pero no tiene en esta época monárquica la misma connotación que va a tener posteriormente. En esta época, el imperatore que tiene imperio, el emperador, solamente significa un individuo que tiene mando militar sobre unas tropas, ¿no? Entonces, el rey tenía el imperio en tiempo de paz, lo mismo que en tiempo de guerra. Y cuando marchaba oficialmente le precedían los lictores, que llevaban unas hachas y varas. Solo él tenía el derecho de hablar en público. Los ciudadanos conservaban en su poder las llaves del tesoro que solo él podía abrir. Juzgaba y castigaba como padre de familia, imponía penas de policía, condenaba a ser apaleados, por ejemplo, los que contravenían el servicio militar, conocía como juez en causas privadas y criminales, condenaba a muerte y a la pérdida de la libertad, ya adjudicando un ciudadano a otro como esclavo, ya ordenando su venta y su esclavitud en el extranjero. Podíase, sin embargo, apelar al pueblo. Esta magistratura es maravillosa. Es lo que llamaban los romanos la provocatio ad populum. Aun cuando tuvieran una sentencia en contra para volverlo bien esclavo o para matarlo, ellos podían provocar, o sea, la consulta popular, el provocatio ad populum, para que el pueblo pudiera revertir la decisión. Muy, muy interesante. Existía ya desde la época monárquica.
El propio rey tenía la misión de conceder el recurso de amnistía, aunque no estaba obligado a ello. Convocaba al pueblo para la guerra y mandaba al ejército, y en caso de incendio debía acudir en persona al lugar de siniestro. Perdón. Como padre de familia, que no era solamente el más poderoso, sino el único que tenía poder en su casa, el rey era a la vez el primero y el único órgano de poder del Estado. Constituía y organizaba en colegios especiales para poder pedir su consejo a los hombres que conocían de los asuntos de religión y en las instituciones públicas. Confería a otros para facilitar el ejercicio de su poder atribuciones diversas, el conocimiento de los procesos de poca importancia y la averiguación de los crímenes. Entonces, en general, el rey pues tenía una cantidad de competencias que hoy en día, por supuesto, parecen mucho más allá que de lo que hoy en día llamamos el poder ejecutivo, ¿no? O sea, el rey podía tanto realizar labores de gobierno como realizar labores de juzgar a ciudadanos, labores militares, labores religiosas. El rey era realmente muy poderoso para los romanos, tenía muchísimas competencias. De ahí que el Senado, como les he señalado, era este consejo asesor del rey, al cual el rey, por supuesto, que podía recurrir en cualquier ocasión buscando su opinión en torno a ciertos asuntos, ¿no? Como les he señalado, el Senado estaba fundamentalmente conformado por puros padres de familia, puros pater familia, llamados entonces patricios. Tenían duración vitalicia. Por tanto, los senadores duraban toda la vida, lo que le da, por supuesto, que una estabilidad importante a Roma. Los comicios curiados, perdón, eran esta asamblea popular importante que era llamada para determinados momentos de singular relevancia en la historia del pueblo romano, ¿no? El interrey era un funcionario que se nombraba en su momento para, ya que tengo aquí personas en la sala de espera, disculpen, admitir. Muy bien. El interrey era una figura, un hombre que se nombraba en estos casos para, en los casos de muerte de rey, para que mantuviera la institución hasta que fuera elegido un nuevo rey. Es así, queridos amigos, como llegamos al problema de las clases sociales. Tenemos que como clases sociales, porque clases sociales, por supuesto que puede tener otras connotaciones, ¿no? Sobre todo a raíz de lo que viene a ser la historiografía marxista a partir del siglo XIX, finales del XIX. Pero mira, creo que podríamos llamarlo quizás estamentos, castas no, clases sociales, lo llaman los historiadores vulgarmente, aunque me gusta más estamentos, pero bueno, había diferentes estamentos en esta Roma monárquica, ¿no? Estaban por su parte los patricios, como les he señalado, se suponía que eran estos individuos que o eran fundadores de Roma o eran hijos de los fundadores de Roma. De ahí que estos patricios tenían pleno derecho, ¿no? Eran también llamados quirites y eran los que tenían la ciudadanía romana, que vienen a ser los civites, ¿no? Los civitas eran entonces los patricios. Ellos podían tener dominio sobre sus propios territorios, eran personas, tenían plena capacidad jurídica para poder realizar cualquier clase de negocio o entenderse con particulares, ¿no? Luego, estaban algunos individuos que se habían asociado a los padres de familia, a los patricios, que habían llegado a poblar a Roma, pero no lo habían hecho en las mejores condiciones. Y eran llamados los clientes. Es decir, los clientes porque tenían una relación fundamental con el pater familia. Sin embargo, seguían siendo vistos como extranjeros y sus patrimonios jurídicamente en la ciudad estaban administrados por el propio pater familia, no tenían derechos políticos en general, no podían llamar a los comicios curiados, entre otros casos, ¿no? Por lo general eran extranjeros o habían sido alguna vez esclavos.
Por otra parte están los plebeyos, y esto es muy importante de conocer porque los plebeyos van a llevar buena parte de lo que ocurre en la ciudad de Roma. De hecho, los conflictos entre plebeyos y patricios lo vamos a observar en la época republicana recrudecerse, y lo vamos a comentar en la sesión del viernes, una buena parte de ellos, ¿no? Los plebeyos en principio eran extranjeros, conquistados, habían sido trasplantados del lugar donde estaban y los habían llevado a la ciudad de Roma, o habían sido ex clientes que se habían emancipado. Entonces, los plebeyos realizaban las labores que no querían hacer los pater familia. Los plebeyos fundamentalmente estaban obligados a seguir la ley, pero no tenían derechos políticos. Lo cual, por supuesto, luego de un tiempo va a ser una profunda injusticia, porque los plebeyos van a tener que ir al ejército, van a tener que pelear guerras importantes, van a tener las labores más complicadas y no van a tener ningunos derechos políticos y derechos en general, lo que va a hacer que entren constantemente en lucha en contra de los patricios reclamando derechos, ¿no? Y los últimos dentro de estos estamentos sociales son los esclavos. Ahora bien, los esclavos, esto en cuanto a explicación es muy interesante porque los romanos decían que tenían plena capacidad jurídica, que eran personas, aquellos que eran sui iuris, es decir, sujetos de derecho. Los esclavos vendrían a ser más bien como el ius sum, es decir, eran una parte del sujeto de derecho. Ellos no eran sujetos de derecho. Los esclavos no eran personas, no eran reputados como personas aun cuando eran seres humanos. Los esclavos eran cosas, formaban parte del patrimonio del padre de familia, es decir, ellos eran una cosa más del padre de familia. Por tanto, no tenían ninguna clase de derecho y claro, va a haber rebeliones de esclavos, pero a pesar de que a los plebeyos también se les violentaban constantemente sus derechos, al menos se les reputaba como personas, ¿no? Se sabían que eran personas y podían reclamar algo. En cambio que los esclavos eran cosas, o sea, eran como animales fundamentalmente para los patricios, ¿no? Entonces, queridos amigos, este es el estamento social, las clases sociales en la antigua Roma. Sabemos cómo vivían, cómo se llevaban, cuál era su religión, pero qué hacían ellos para vivir. Fundamentalmente eran campesinos, eran agricultores, labraban la tierra los romanos. De hecho, para los romanos era muy importante tener tierra. Luego lo vamos a ver en la sesión que viene, cuando observemos la ley de las 12 tablas. Vamos a leer las 12 tablas, de hecho, o lo que se ha recuperado de las 12 tablas. Pero se sabe, por lo menos, que los romanos tenían tanto como principal factor lo que venía a ser la agricultura y la ganadería, que existían penas corporales para aquellos que embrujaran los fundos del vecino. Sí, eran obviamente, tenían esta creencia religiosa, esta creencia mágica, que pensaban que podía existir la posibilidad de embrujar el fondo de los vecinos. Esto es muy, muy, muy interesante. Bueno, en la sesión que viene vamos a observar otras magistraturas que se van dando, pero que sobre todo se van a dar una vez que se acaben los reyes y a fin de verlas mucho más, más concretas, más claras, vamos entonces a ver primero a los reyes romanos, al resto que nos queda, para observar la sesión que viene, el resto de magistraturas y cómo se habían transformado estas propias magistraturas, ¿no? Ya hemos visto, queridos amigos, como rey a el poderoso Numa Pompilio, ¿no? Es un rey, como les he dicho, que va a ser el creador de instituciones romanas. Roma poco va a tener conflictos bélicos en la época de Numa Pompilio, pero ahí lo va a suceder un rey llamado Tulio Hostilio, ¿no? Tullius Hostilius. El rey Tulio Hostilio, al contrario, era un rey guerrero. Y era un rey que constantemente iba en afán de conquista. Ese rey Tulio Hostilio, al desarrollar este gobierno belicoso, va a lograr algo fundamental para los romanos. Y es comenzar a tener cada vez más dominio sobre la península itálica. Y por tanto, una ciudad que él había observado
fundamentalmente como aquella que también debía tomar para poder expandir cada vez más los límites, era la ciudad madre de Roma, la ciudad de Alba Longa. Y es aquí cuando va a venir esta famosa leyenda, esta famosa parte de la historia romana, que es el combate de los Horacios en contra de los Curiacios, ¿no? Ocurre que Roma entra en guerra contra Alba Longa, porque Tulio Hostilio pretende conquistar Alba Longa. Claro, la ciudad de Alba Longa se resiste, tienen fuerzas militares bastante similares, tienen de hecho avances técnicos muy similares. Y por tanto, en un punto, una vez que fallece el rey de la ciudad de Alba Longa, el dictador, vamos a llamarlo así, aunque el dictador, wow, también tengo que explicarles totalmente la sesión que viene que es un dictador, no es lo que ustedes están imaginando ahorita. Pero bueno, el que toma el poder en Alba Longa le propone a Tulio Hostilio que lleguen a un arreglo y que elijan a 3 gemelos para que luchen en contra de 3 gemelos de la ciudad de Alba Longa, y los que ganen van a darle a su patria la victoria, ¿no? Bueno, Roma elige a los Horacios y Alba Longa elige a los Curiacios. Comienza la batalla entre estos 6 hombres y cada Horacio logra herir de gravedad a uno de los Curiacios, pero la batalla es tan encarnizada que 2 de los Horacios mueren. Entonces esto es algo muy interesante, porque el Horacio que sobrevive se va a enfrentar a 3 Curiacios. Ahora bien, estos Curiacios, tal cual como señala Tito Livio, no podían individualmente hacerle frente a este Horacio, que se encontraba en mucho mejor estado que ellos, porque aun cuando ellos eran 3, estaban heridos. Entonces, claro, los 3 podían acabar con este Horacio restante, pero individualmente no podían hacerlo. Esto lo observa el Horacio, que logra salvarse y sale corriendo. Y les dice que bueno, que lo persigan. Los Curiacios van como pueden. Imagínense ustedes en esta época de la antigüedad, esas armaduras pesadas, esas grebas, ese yelmo, ese escudo, esa adarga. O sea, vamos, la cosa era complicada perseguir al Señor. Entonces él se va dando cuenta y logra lo que quiere, los separa y bueno, comienza a atacar uno a uno. Al que va más cerca de él tiene una lucha bastante desigual, porque se encuentra en mejor condición, le da muerte y le da muerte al segundo, y el último está tan cansado que se supone que solamente le hace falta agarrar la espada y pasársela por la garganta. Esto hace que se dé así la victoria de los Horacios y por tanto Roma le ha ganado la guerra a la ciudad de Alba Longa. También se habla mucho de que existían, por supuesto, enlaces entre romanos y albaneses. Es complicado eh, eh, darle el nombre, o sea, hombres de la ciudad de Alba Longa. No diría yo ahora mismo con prosperidad del gentilicio, pero bueno. Parecía que una de las hermanas de los Horacios estaba comprometida con uno de los Curiacios que han matado. Por lo visto ella se entristece y este Horacio le da muerte a su hermana, obviamente, lo condenan a muerte y él hace uso de esta magistratura que yo les he señalado, que es la provocatio ad populum. Él llama al pueblo para ver si el pueblo lo perdona, en efecto el pueblo lo perdona, ¿no? Entonces, claro, interesante es que Roma ahora tiene el dominio sobre Alba Longa, pero el rey o el encargado, el poderoso de Alba Longa no estaba nada contento con que esta ciudad, que había surgido desde hacía poco tiempo, mucho menos tiempo que Alba Longa, que tenía mucho más tiempo, que ahora fuera la reina y señora de Alba Longa. Entonces, claro, se supone que la ciudad de Alba Longa tenía un protectorado o estaba bajo protectorado de la ciudad de Roma. Cuando Roma la llamase, Alba Longa debía pelear a favor de Roma. Y una batalla que se da en contra de Veyes, los romanos llaman a la gente de Alba Longa y los de Alba Longa en primera batalla se retiran, haciendo parecer que están dejando solo a los romanos. Tulio Hostilio logra convencer al enemigo de que no se están retirando, sino que los van a atacar por la retaguardia, y gracias a la bravura de Tulio Hostilio logra ganar la batalla.
Cuando él está ya siendo campeón en la batalla con los romanos y los de Alba Longa observan esto, se unen otra vez a la batalla y después están felicitando a los romanos. ¡Ay, qué buenos somos, verdad! ¡Qué buena guerra les dimos! Tulio Hostilio le dice, ¡ay, sí, qué chévere! Ustedes son muy chéveres. Vengan al día siguiente y vamos a premiarlos. Y bueno, en lugar de eso, evidentemente, cuando llega el rey de Alba Longa con sus tropas desarmados, se supone que es desmembrado el rey de Alba Longa y son asesinadas sus tropas. Tulio Hostilio va más allá. Saca a la población de Alba Longa, la lleva a Roma y destruye Alba Longa. Es que parecía destinado a ocurrir, ¿no? Parecía destinado a que Roma destruyera Alba Longa, pero quizás yo, siguiendo un poco a Mommsen, podría decir es que era un pueblo similar, ¿no? O sea, probablemente era el mismo pueblo en dos lugares diferentes y este pueblo absorbe al otro. O sea, los que llegan a un lugar superior o a un lugar mucho más avanzado, termina absorbiendo a la otra ciudad. Y así Roma se hace cada vez más grande, ¿no? Bueno, por supuesto que entonces Tulio Hostilio siempre es recordado como el gran rey conquistador de Roma. Cuando se suele hablar de Tulio Hostilio, siempre se piensa en guerra, siempre se piensa en belicosidad. No por nada ustedes van a entender que hoy en día cuando uno habla de una persona hostil o cuando uno habla de hostilidad, precisamente la palabra claramente viene de este rey particularmente hostil en contra de sus vecinos y que le encantaba hacer la guerra. Y claro, se notaba mucho más la diferencia cuando antes de él haya venido el rey Numa Pompilio, que era un rey que, mira, él más bien intentaba llevar las cosas con calma, crear instituciones, que todo fuera la paz, pero por supuesto que esto no es lo que ocurre, ¿no? Ahora bien, se supone que este rey Tulio Hostilio cae bastante enfermo, ¿no? Se habla de que o bien fue que el dios Zeus, llamado Júpiter por los romanos, envió un rayo a lo que vendría a ser el Palacio Real para destruir a Tulio Hostilio por tener la mano tan manchada de sangre, o que fue más bien un grupo de romanos el que ya hastiado de tanta guerra terminaron matando a este rey, que de por sí ya había llegado a ser rey en una edad bastante avanzada, ¿no? Siendo así, queridos amigos, tenemos que Tulio Hostilio ya deja de ser rey de Roma y vamos a encontrarnos con el próximo rey de Roma, que va a ser Anco Marcio. Se supone, de hecho, que Anco Marcio es nieto de Numa Pompilio, al menos de parte materna, ¿no? Pero Anco Marcio también viene dentro de toda esta tradición. Por tanto, Anco Marcio se reputa como sabino, pero bueno, es una mezcla entre sabinos y latinos. Bueno, se supone que el rey Anco Marcio va a continuar la lucha o las luchas de Roma en contra de sus vecinos, obviamente Roma ampliando aún más su territorio. Se habla de que Anco Marcio es el que va a llevar a Roma hasta el mar y va a fundar el puerto de Ostia. Igualmente, él va a fortificar el monte Capitolino y va a tomar medidas en contra de ataques de pueblos de alrededor, sobre todo de los invasores etruscos que ya estaban por allí, ¿no? Va a colocar almacenes de sal, muy importante era la sal en esta época, en el monte Aventino y va a construir el puente Sublicius, totalmente de madera, una obra arquitectónica maravillosa para ese momento en Roma. De hecho, se habla que no tenía ni un solo clavo de hierro y a pesar de eso era un puente inexpugnable. Esto habla de que ya los romanos en esta época tenían una técnica arquitectónica bastante interesante, ¿no? Muy bien. Entonces el rey Anco Marcio es un rey que va a seguir con esta política bélica, no llevada obviamente a los niveles de Tulio Hostilio, ¿no? Pero sí va a seguir
con algunas guerras en contra de sus vecinos y va a tener bastante prosperidad al momento de llevar adelante cada una de sus campañas. Él va a ser, o más bien, va a ser sucedido, sí, es sucedido, precisamente por Tarquinio Prisco, ¿no? Tarquinio Prisco, llamado el Antiguo, o sea, Prisco en general significa como adjetivo el Antiguo. Entonces este rey, Tarquinio Prisco, va a ser un etrusco, es decir, Tarquinio Prisco, ya creo que, sí, ajá. Tarquinio Prisco, no, ya, denme un momentico. Sí, perdón, que confundí las láminas, pero en efecto. Tarquinio Prisco va a ser un rey etrusco. Es aquí cuando los etruscos, este pueblo bélico invasor de la península itálica, va a llegar por fin a gobernar Roma, ¿no? Y lo va a hacer a través de este rey, en efecto va a ser elegido por el propio Cenex, dada lo poderoso de sus ejércitos. Tarquinio Prisco precisamente viene de una familia etrusca de Caere. Usualmente se habla de que Tarquinio Prisco era un hombre extremadamente prepotente, violento, avaro y sobre todo de características tiránicas. Es decir, era muy, muy abusador y ejercía el mando despóticamente, ¿no? Él, al desplazar de la dinastía a los latinos y a los sabinos, va a traer consigo precisamente lo que es la dinastía etrusca, pero va a existir, por supuesto, una suerte de unidad, de fusión entre instituciones latinas, sabinas y etruscas ahora, bajo el mando de Tarquinio Prisco, ¿no? Los etruscos, contrario a los latinos, tenían un afán de colosidad, tenían un afán de majestuosidad, y él va a intentar llevar adelante una cantidad de construcciones en Roma que tengan esta particular envergadura, un toque muy etrusco, como es el caso por lo menos de la Cloaca Máxima, ¿no? Él va a ser el que va a comenzar a construir el famoso Capitolio romano. Con él no solamente van a llegar los etruscos guerreros, sino también los artistas etruscos van a llegar al poder. Sin embargo, se supone que Tarquinio Prisco va a ser producto o va a fallecer asesinado, producto de un complot de los hijos de Anco Marcio, que consideraban que los etruscos no tenían que llegar a gobernar y por tanto es asesinado Tarquinio Prisco por parte de ellos, ¿no? Y es así como, curiosamente, no van a recuperar el dominio los hijos de Anco Marcio, sino que va a llegar a ser el siguiente gobernante de Roma, este hombre obscuro, extraño, sobre el cual hay tantas cosas aún por hablar, que es Servio Tulio. Servio Tulio va a ser este reformador social de Roma. Se habla mucho de un paralelismo en cuanto a las reformas sociales de Servio Tulio en Roma en comparación con el propio Solón en Atenas, ¿no? Él establece, por supuesto, una suerte de oligarquía plutocrática dentro de la ciudad de Roma, ¿no? Y obviamente lo hace dándole la vuelta a este sistema aristocrático que existía anteriormente. Vamos a ver un poco en cuanto a terminología cuál es la diferencia. Aristocracia viene de aristos, que son los mejores, y de kratos, que es poder. Entonces, se suponía que los que gobernaban Roma anteriormente eran los mejores. La plutocracia va ligada al poder del dinero. Entonces, se supone que Servio Tulio, que no se supone que pueda ser hijo de Tarquinio el Soberbio, ya vamos a hablar un poco del origen de él, pero que va a heredarlo, va a sucederlo, prefería mucho más llevar adelante con los individuos de mayor capacidad patrimonial todo lo que era el gobierno de la ciudad, por supuesto cambiando entonces lo que ocurría anteriormente, que era este gobierno de los aristócratas, ¿no? Muy bien. No se sabe de dónde sale
Servio Tulio. Hay quien señala que Servio Tulio precisamente venía de ser un esclavo. Esto es muy interesante, porque el propio nombre Servio viene de servus, que significa esclavo. Ahora bien, él llega a la corte de Tarquinio el Soberbio y de algún modo es acogido como un hijo por Tarquinio el Soberbio. Por tanto, Servio Tulio, entonces, aun cuando se va Tarquinio Prisco asesinado, se supone que él más bien va a heredar o va a suceder a Tarquinio el Soberbio y no van a poder retomar el dominio los hijos de Anco Marcio, ¿no? Ahora bien, vamos a observar un poco en torno a la obra de Servio Tulio. Él realiza, por supuesto, que una cantidad de reformas, entre ellos la reforma centuriata, en torno a lo que venía a ser la composición de la población en ese momento, creando la figura de las centurias. Igualmente va a crear, por tanto, esta nueva asamblea popular llamada los comicios centuriados. Ojo, como les he dicho, la sesión que viene vamos a observar un poco con más calma todas estas instituciones. Si ustedes me van a preguntar a mí muchas veces que por qué yo me detengo tanto en las instituciones, es que son relevantes y son fundamentales, porque si comprendemos las instituciones, sabemos cómo ellos pudieron pervertirlas y podemos entender sobre todo lo que ocurre en la etapa final de la República, sobre todo con Julio César, y lo que va a ocurrir con el origen del imperio. Una vez entonces que tengamos este conocimiento de las instituciones romanas, vamos a poder comprender qué pasó en la República y qué pasó en el imperio. Por tanto, sé que pueden ser características un poco técnicas, pero les pido un poco de paciencia, que su explicación tiene, por supuesto, que toda una relevancia importante, ¿no? Entonces, claro, él realiza esta reforma fundamental, la reforma de las centurias, pero él mismo va a terminar siendo derrocado, ¿no? Él es derrocado. Habrá sido su yerno, habrá sido su hijo, o era un yerno que trataba como un hijo, pero él es derrocado por él, ¿no? Entonces, él sale asesinado fundamentalmente del gobierno y va a pasar a ser nada más y nada menos que el descendiente de Servio Tulio, el que es considerado el peor gobernante en la monarquía romana. Ustedes observan allí, por eso traje esta imagen, que sale el nombre de Tarquinio y aquí se ve Superbus en la imagen. Aquí. Superbus significa en efecto soberbio en latín. Entonces, este va a ser el último rey también de la dinastía de los etruscos en Roma, es Tarquinio el Soberbio, Tarquinio el Soberbio. Tarquinio el Soberbio, más allá de que claramente es un rey que tiene características despóticas importantes, es un rey muy bélico. También le encanta estar constantemente en guerra, ¿no? Luego, Tarquinio el Soberbio lleva adelante un gobierno no necesariamente capaz para poder resolver los grandes asuntos romanos en torno a lo que venía a ser el establecimiento de la plebe, lo que venía también a ser la magnitud de los territorios que estaba alcanzando Roma, y sobre todo existe un gran abuso por parte de la nobleza y en particular los hijos de Tarquinio, en particular los propios etruscos ligados a él, en relación a la población romana, ¿no? Es así como hay cualquier cantidad de cuentos, de leyendas al respecto de cómo se acaba la magistratura o la monarquía de Tarquinio. Pero parece que un hijo de Tarquinio estaba muy empeñado en una muchacha, Patricia, por supuesto, llamada Lucrecia. Y por lo visto, este hijo de Tarquinio no quiere esperar absolutamente a que la dama vaya a consentir en las artes amatorias con él y termina más bien aprovechándose de ella, violándola. Con tan mala suerte que esta muchacha termina quitándose la vida. Esto es tanto un escándalo en la ciudad de Roma que existe un levantamiento en contra de este gobierno despótico de etruscos que ya venía siendo de hecho bastante tiránico.
Y este levantamiento es comandado, entre otros, fundamentalmente por un individuo llamado Marcus Junius Brutus, que viene a ser traducido como Marco Junio Bruto, ¿no? Y se logra la expulsión de Tarquinio el Soberbio de la ciudad de Roma. Tarquinio, por supuesto que tiene la de perder, porque Tarquinio lo agarra esta rebelión fuera de la ciudad y no logra más nunca Tarquinio el Soberbio llegar al control de la ciudad. Más nunca Tarquinio va a poder ingresar en Roma, y los romanos tienen tanto desprecio por la figura monárquica que más nunca en Roma va a existir un rey, al menos romano. Los romanos toman la magistratura de rey y la dividen en diferentes pedazos. Y en esos pedazos van a sacar la figura de lo que se llaman las magistraturas romanas. Es decir, ya nunca ningún ciudadano va a ser tan poderoso como para poder ser rey. De ahí que ahora, con esta cantidad de magistraturas, se va a suplantar la figura de rey en diferentes figuras, creando por tanto el control al poder en Roma, en esta nueva etapa romana que ellos van a denominar la cosa de todos, ¿no? Que por supuesto, yendo a sus raíces o las raíces de las palabras, es la palabra república. Es decir, la palabra república viene de res, que en latín significa cosa, y pública o publicae, que significa de todos. Entonces ahora no van a tener una monarquía, no van a tener un rex, sino que ahora van a tener una cosa de todos, y por tanto el poder va a estar dividido. Pero por supuesto, queridos amigos, que en torno a lo que viene a ser la República Romana, su inicio, cómo surgió, las magistraturas, cómo se transformó todo, y esta rebelión tan simpática, tan sabrosa, del 509 a.C., de estos primeros republicanos del mundo, en contra de este terrible y escabroso señor Tarquinio el Soberbio, lo vamos a observar en la sesión que viene, del día viernes, en la segunda sesión de nuestro curso, Roma, Monarquía, República e Imperio. Como siempre, pues, ha sido un placer estar con ustedes en esta sesión, y ahora dejo abierto el espacio de dudas, preguntas y comentarios. Como siempre lo hacemos en esta clase de cursos, ustedes buscan aquí la opción en la parte, en su propio avatar, ¿no? Aquí en Zoom, ustedes levantan la manito, y pues aquellos que me estén levantando la mano a través de la herramienta de Zoom, yo le doy la palabra para que participe, y así vamos hasta que se acaben las preguntas y se acaba entonces la sesión. Muy bien, ha levantado primero la mano Luis Morales, pues lo escuchamos atentamente, Luis, lo escucho.